Buenos días, hermanos. Vayamos a Números capítulo 9. En este devocional yo le he titulado Forjando adoradores de corazón. Y vamos a ver dos aspectos. Uno es la actitud de adorador y el otro también la actitud del creyente que es obediente. El pueblo de Israel, cuando está en el desierto, se nos narra aquí más instrucciones que nuestro Padre les está dando al pueblo de Israel, como la siguiente: la celebración de la Pascua, el recordar cómo salen con la plaga más sorprendente de Egipto, la muerte de los primogénitos que deberían de celebrar por siempre. Dice así en el versículo 1: Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las dos tardes, celebraréis a su tiempo. Entonces, nos está diciendo, hermanos, que Dios está pidiendo algo en un momento específico y también les está pidiendo que sea conforme a lo que Él estableció, conforme a lo que Él le había dicho a su pueblo de Israel que deberían de hacer toda la celebración de esta Pascua. Para los detalles, pues los tenemos en el libro de Éxodo, capítulo 12, y nosotros sabemos que son bastantes instrucciones las que se les da al pueblo de Israel. En esta ocasión, pues no vamos a leer, pero era algo bastante complejo, de lo cual tenían que ser al pie de la letra para que ellos fueran librados de la ira de Dios, del ángel de la muerte que tomaría la vida de los primogénitos. Entonces, todas esas instrucciones de Éxodo 12 aquí se dan por sentado, que se conocen en Números 9 cuando les está ordenando llevar a cabo la celebración de la Pascua. Entonces Dios, hermanos, se los pide que la celebren a su tiempo, no cuando se les dé la gana, una vez al año y cuando Dios haya dicho, con todas las instrucciones en el día exacto. Ahora que ellos están recibiendo esta orden, ocurre algo que nos hace ver el israelita que verdaderamente tiene una actitud de celebrar a Dios, de dar un agradecimiento por la liberación de Egipto, por tener misericordia también de sus hijos primogénitos. Y sin embargo, había instrucciones porque podían ocurrir imprevistos, como el mantenerse, caer en un estado de impureza, el cual la ley de Moisés anteriormente ya había dicho que no se tenían que presentar en esta celebración cierto tipo de personas que estuvieran en un estado de inmundicia. Aquí dice en el versículo 6 para ver los detalles: pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés, delante de Aarón, aquel día, y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Fijan, hermanos, ellos dijeron: pues caímos en esta importunidad, pero teníamos toda la intención de unirnos con el pueblo de Israel para celebrar a Dios por su salvación, por su misericordia. Y ahora, no sé, a lo mejor fue algo que había tenido que suscitarse si muere un familiar y tuvieron que enterrarlo, y los días de la purificación y los días que Dios se había establecido que ellos se mantendrían inmundos, no les dio para estar listos en ese momento entre los días 14 de las dos tardes que Dios les dijo: aquí celebran la Pascua. Entonces, ¿por qué se nos va a impedir tener esta celebración de adoración al Padre? Me gusta mucho la actitud de estos israelitas, hermanos, porque ellos, a pesar de que es una orden de Dios, pero quieren tener comunión con Él.
quieren tener ese tiempo de ofrenda voluntaria. Necesitamos tener esa misma actitud y Dios dio esa solución. Fue el segundo año, o sea, era la primera vez que se había celebrado la Pascua después de la salida de Egipto. La segunda ocasión, pues, la primera ocasión fue en Egipto, ahora, en la primera ocasión Dios determina lo siguiente. Dice en el versículo 8, y Moisés les respondió, esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de ustedes o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, celebrarán con panes y levaduras, hierbas amargas, las comerán. No dejarán el animal sacrificado por la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua, se la celebrará. Entonces solamente fueron, no lo vamos a tomar a fondo, pero muy pocas variantes. Les está diciendo, sí lo pueden celebrar. Y va a ser de esta manera, y va a ser el mismo día. Y si estás de viaje y tienes toda la intención de celebrarla, pues hazlo, adelante. Aquí, hermanos, se nos está dando más que nada un principio de actitud. Es un principio de verdaderamente honrar a Dios. Porque podía ocurrir lo siguiente, estar en las posibilidades de celebrar la Pascua y tal vez tú ni hubieras querido hacerlo. Este es el caso que se menciona ahora aquí a partir del versículo 23. Está diciendo, mas el que estuviere limpio, damos por sentado que ellos la van a celebrar, pero dice, y no estuviera de viaje, aparte que no tiene ese otro inconveniente, si dejare de celebrar la Pascua, tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová. De tal hombre llevará su pecado. Y podemos ver eso. Aquellos que no son agradecidos, que no tienen esa actitud de honrar a Dios, van a ser cortados de mi pueblo. Yo quiero que esto sea voluntario. Quiero que se tome muy en serio lo que yo hice por ustedes como nación. No solamente aquí al pueblo de Israel se le da esa instrucción, sino podemos ver que desde antes Dios está incluyendo a los extranjeros. Dice también aquí en el versículo 14. Y si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pascua a Jehová conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes, la celebrará. Un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. Entonces vemos que la salvación es para todos. Dios quiere que se le perciba a Él como el Dios redentor, el Dios de la salvación. Esta primera parte del capítulo 9, les recuerdo, tiene que ver mucho con la actitud de adorar a Dios y apuntando, como siempre, algunas lecciones que pudiéramos ver paralelas a nosotros específicamente como iglesias. En 1 Corintios 11, hablando de la cena del Señor, nosotros veíamos al apóstol Pablo que les daba instrucciones de celebrarlas, pero sobre todo pues con una buena intención en el corazón. Es exactamente un paralelo igual. Lo que a Dios le gusta, hermanos, es que tomemos la cena de nuestro Señor Jesús con dignidad. Es algo que es mucho más glorioso, mucho más completo de la revelación que tenían los israelitas. Dice aquí, vamos a leer desde el versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo, de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí,
por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Aquí se refiere a que ha caído un juicio a tal grado de que ellos por tomar la cena del Señor indignamente han muerto. Y pues no tenemos mucho tiempo para entrar en los detalles de qué significa indignamente, pero significa que no tomes la reverencia apropiada al cuerpo de Cristo, a su sacrificio, y haciéndolo de maneras prácticas, podemos regresar un poco al contexto y ver aquí mismo en los versículos 20 al 22 lo que ocurría de una manera práctica, de lo cual hacía que ellos la celebraran indignamente. Cuando se reunían, dice el versículo 20, cuando os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre, otro se embriaga. Pues qué, ¿no tenéis casas o en qué comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Les alabaré? En esto no les alabo. Era un tiempo de comunión, hermanos, el cual no se estaba llevando a cabo unidad y amor por los hermanos. En ese tiempo de comunión donde compartían los alimentos, algunos traían comidas más exquisitas o manjares más caros que aquellos hermanos de situación sencilla, y no estaban en ese mismo sentir de compartir el alimento en completa unidad, porque algunos se adelantaban, algunos se burlaban tal vez de lo que habían traído los demás. Por eso menciona aquí que avergonzaban a los que de plano llegaban y no tenían algo que comer. Entonces, son parte de lo que pudiéramos indagar más en lo que se veía en ese tiempo, en la cultura, en lo que se tiene registrado en cuanto a los historiadores del Nuevo Testamento. Pero ese es el punto: despreciar a la iglesia, la unidad, todo aquello que nos hace mostrar y ver el cuerpo de Cristo hace que nosotros tomemos indignamente la cena del Señor. Y eso es peligroso, es mucho más peligroso que tener esa actitud de no querer celebrar a Dios, alabarle, honrarle por sus atributos, que aquello que era peligroso en el Antiguo Testamento también lo es para nosotros. Vamos a continuar y ver la otra parte de Números 9. Una enseñanza más. Me gusta mucho cómo aparece aquí lo que dirige, lo que muestra a nuestro Dios como alguien que dirige a su pueblo. La nube sobre el tabernáculo, dice el versículo 15, el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Entonces se muestra la gloria de Dios de estas dos maneras. De día es una nube y de noche era como un fuego. Así era continuamente, la nube lo cubría de día, de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, ahí acampaban los hijos de Israel. Aquí podemos ver, hermanos, que la gloria de Dios es quien dirige a su pueblo. Dios mismo está dirigiendo al pueblo de Israel en el desierto a donde Él quiere, a donde quiera que se moviera la nube o la columna de fuego, y el tiempo que Dios decidía moverse o estar en algún lugar. Por eso nosotros vemos también aquí mismo más adelante en el versículo 21 cómo ocurría. Cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando la mañana la nube se levantaba, ellos partían.
o si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. Entonces dice, o si un día, o si 2 días, o si un mes, o un año, mientras las nubes se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampando y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Entonces aquí podemos ver, Dios ordena, Dios dirige y Dios es el que define cuánto tiempo van a estar ellos en cierto lugar de el desierto. Él delimita los tiempos de la vida de su pueblo. Y eso mismo pasa exactamente contigo y conmigo. Yo quiero pensar y invitarte a que consideres lo siguiente. Como el pueblo de Israel, estamos en un desierto, todavía no llegamos a la tierra prometida y aquí en nuestra vida vamos a tener aflicciones, hermano. Vamos a tener pruebas y Dios va a decir, te voy a mover hasta que yo quiera. Vas a estar aquí forjándote en esta parte del desierto en la cual voy a probar tu corazón. Por eso nosotros ya habíamos comentado, uno de los propósitos de tener estos devocionales es conforme al principio que vemos aquí en Éxodo 18, dice el versículo 2, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Entonces, aquí está diciendo, ¿quién es? Te ha traído Jehová tu Dios. Tú no vas a donde se te da la gana. Tú no avanzas de ese lugar de prueba o de refrigerio cuando tú quieras. Se va a hacer cuando yo quiero. Y todo eso lo hace, ¿para qué, hermanos? Para, escuchemos atentamente, afligirte y para probarte. Si no hay pruebas y si no hay aflicciones en nuestra vida, hermanos, ¿cómo vamos a demostrar que amamos a Dios y que le queremos ser fieles? Ese era el propósito de estar esos 40 años en el desierto, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Por eso estamos aquí, hermanos, de este lado de la eternidad, buscando a Dios en comunión con su iglesia, con su cuerpo, y Dios está probando en estos días, en cualquier otro día que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Termino con este versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la había conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Todos aquellos que fueron introducidos a la tierra prometida les quedó más que claro eso. Nosotros entramos aquí por gracia, por misericordia de Dios, porque nuestros padres murieron la primera generación de los israelitas que fueron rebeldes en el desierto, pero también los hijos fueron probados, ellos vieron el maná, ellos vieron que más que nada la palabra de Dios, lo que Él ordenaba, lo que Él les guiaba con la nube o con la columna de fuego, era lo más importante para introducirlos y vivir en la tierra prometida. Que así sea también en nuestras vidas, hermanos, que Dios nos ayude a revelar lo que hay dentro de nuestro corazón, si le vamos a obedecer. Si le vamos a obedecer, obviamente es porque vamos a conocer sus instrucciones, todo aquello que para un israelita era entender la manera en la cual tenía que celebrar la Pascua y toda la ley de los mandamientos de Moisés también. Nosotros debemos de someternos a la ley de Jehová, a los mandamientos, a las exhortaciones del Nuevo Testamento, y desde que nosotros demostremos que las queremos conocer en nuestra vida devocional, vamos a demostrar que sí queremos ser cristianos, creyentes con una actitud de adoración, como aquellos que decían,
¿Por qué algo me debe impedir llevar a cabo la Pascua? En la primera parte de este capítulo. Y también como lo segundo, debemos de saber que Dios está forjando nuestro corazón para saber lo que hay en lo profundo de cada uno de nosotros. Si le vamos a obedecer, si le vamos a honrar, si vamos a renegar en este desierto, si vamos a perseverar, si vamos a ir en esperanza a la tierra prometida. Esto, hermanos, en un bonito día. Dios te bendiga.